Hoy nos colamos en las casas de los vecinos del bloque situado en Avenida Europa número 15. Nos abren las puertas de sus casas para mostrar el estado real de las viviendas y lo desperfectos que aseguran llevan tiempo sin ser atendidos, por lo que denuncian falta de mantenimiento del inmueble. Todo comenzó hace meses tras la venta del edificio a una empresa privada. Aquí comienza un tiempo de incertidumbre porque, a pesar de que todos los inquilinos aseguran pagar sus alquileres de forma regular, muchos han recibido ya notificaciones de desalojo al finalizar sus contratos, sin que se les haya ofrecido ninguna alternativa. Buenos días, en unos minutos estamos allí en Avenida Europa. Es la imagen de portada de este lunes 9 de febrero, que además coincide con otra imagen, que en este caso tiene que ver con la huelga de trenes, que ya ha provocado las primeras cancelaciones en el transporte ferroviario en la provincia. A las 11 se han concentrado en la puerta de la estación María Zambrano todos los trabajadores. Es la primera de las 3 jornadas de huelga que comienzan hoy, pese a los esfuerzos del Ministerio de Transporte, que ha mantenido diferentes encuentros con las fuerzas sindicales. Historias de un lunes 9 de febrero en el que saludamos a nuestro tertuliano, Fran Cristòfol. Bienvenido. Muy buenos días. Hoy más copresentador que nunca. Totalmente. Fran, porque tenemos a Nuria Malita, que no ha podido venir, así que nos quedamos nosotros. Fran, que además ha sobrevivido al carnaval, al concurso Estoy todavía convaleciente. Estáis todos todavía con el cambio un poco de horario. ¿Cómo ha sido ese concurso de canto? Un concurso que tuvo una final muy dinámica, yo creo que acabamos a eso de las 4:30, 5 menos cuarto de la mañana de retransmisión, más temprano que otros años, y la verdad que muy bien. Fue un concurso bastante... Es que estoy intentando buscar una palabra diferente a chulo, pero es que creo que yo lo he disfrutado muchísimo. La final fue muy divertida, el ambiente en el Teatro Cervantes fue espectacular. Yo espero que nuestros espectadores y oyentes así lo pudieran ver, porque intentamos trasladárselo lo mejor posible. Un concurso de canto que también se vio afectado por las lluvias y por este tren de borrascas que llevamos en las últimas semanas. Mira, la conferencia inaugural se ha retrasado por 2 veces, porque iba a ser el jueves precisamente, pero el miércoles, que no hubo coles, que estábamos todos en casa responsablemente, se suspendió esa cuarta semifinal, con lo cual se retrasó al jueves, el día antes de la final. Fue todo como muy accidentado, pero desde la organización yo creo que lo han solventado bastante bien. Hemos tenido y vamos a tener todavía en la calle un carnaval con algo más de lluvia, parece, pero el fin de semana ha sido muy completito. Bueno, pues pendientes también estamos esta mañana de las consecuencias de ese tren de borrasca, como les digo, que hemos vivido en toda Andalucía y que todavía se siente en Málaga, donde 555 vecinos siguen desalojados por los efectos del temporal. Vecinos de Grazalema y la estación de Benaoján permanecen acogidos además en ronda, a la espera de poder volver a sus casas. Llevamos 3 noches, esta es la cuarta, pero parece que llevamos aquí 10 días, 15, no sabemos realmente cuándo vamos a volver. Nos dijeron mínimo una semana, pero vamos, la verdad que creo que el tiempo que sea necesario para volver a casa seguro. No me lo hago la idea todavía. Porque, claro, es la primera vez que me he salido de mi casa y cuesta mucho. Y estamos contentos porque estamos bien, que es lo importante. Lo material es secundario. No le ha pasado nada a nadie, así que... Bueno, y una vez que pasa la tormenta, llega la calma y llega el momento de las administraciones, Fran, que van a tener que poner negro sobre blanco para recuperar todos los desperfectos que se han producido por todo este tren de borrascas. Y todavía tendremos que ver, cuando vuelvan a esas casas, cómo están esas casas en Grazalema, cómo está el pueblo, aparte de esa alarma que se ha generado con todo lo que está lloviendo. Es que los números son una barbaridad. Y volver a la normalidad después de todas estas borrascas y toda esta cantidad de agua, a Grazalema y a las zonas cercanas le va a costar bastante. Habrá que ver, ¿no? Eso, cómo vuelven, cómo están las casas y el esfuerzo que van a hacer las administraciones justamente para conseguir recuperar la normalidad lo antes posible, además. Y sobre todo que hemos vuelto a tener ese debate que teníamos en plena sequía y que ahora vuelve a estar de moda, que es la infraestructura obsoleta, en cierto modo, que tenemos, la falta de capacidad de embalse. Estábamos viendo como 2 de las principales presas, embalses de Málaga, estaban por encima del 100%, que hay que tener también eso presente, porque si esto va a ser un fenómeno recurrente,
tendremos que poner también ahí Claro, buscar soluciones, ¿no? Claro, inversiones. invertir para buscar soluciones. La noticia política llega esta mañana de las elecciones de Aragón y los resultados. Victoria del Partido Popular, que sin embargo sabe un poco a derrota. Por lo menos es una victoria amarga tras perder 2 escaños y quedar con 26 de los 67. 2 diputados menos, que vuelve a dejar en manos de Vox la gobernabilidad de Aragón, con una subida de Vox que ha duplicado el número de escaños y ha conseguido 14. El Partido Socialista repite su peor resultado en esa comunidad, con su mínimo histórico, con 18 escaños. A ver, Fran, y luego te preguntaré si podemos extrapolar de alguna manera estos resultados a las elecciones andaluzas que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Pero de momento, ¿qué te ha parecido los resultados en Aragón? Un tremendo error estratégico del PP, que yo creo que todo el mundo tenía claro. Está claro que se equivocaron. Porque si el afán era igualar resultados, les ha salido mal. Si siguen pensando, tanto el PP como el PSOE, que son rivales entre sí, siguen ahondando en un problema que nos afecta a los ciudadanos en general, y lo vemos ahí. Recordemos que aparte de esos 14 escaños de Vox, hay fuerzas que han ido aumentando. Ayer veía, creo que en torno a 18 o 19.000 aragoneses han votado al partido de Alvise, en torno a un 3%. Vemos cómo además, sí, desaparece Podemos, desaparece prácticamente Izquierda Unida, se quedan con 1, pero también duplica resultados la Chunta. Es decir, el bipartidismo está jugando a quemarse mutuamente, cuando en realidad lo que todo el mundo espera de 2 partidos de gobierno y de Estado es que jueguen a entenderse, y si de verdad existe esa alerta ultraderechista, la única forma de apagar ese suflé y de mejorar, o de por lo menos centrar el debate en el centro político, que es lo que creo que debería pensar y en lo que debería estar un país como España, estamos muy lejos de llegar a eso. Tanto PP como PSOE creo que se han equivocado claramente en sus estrategias electorales. Lo de Pilar Alegría creo que hasta salva los muebles para lo que podía haber sido. Sí. Y Jorge Ascón creo que... No nos parece ni mal el resultado, ¿no? Después de lo que decían algunas encuestas, ¿no? Es que, bueno, solo ha perdido, sí, bueno, pero viendo lo que ha pasado en Extremadura, o viendo lo que decían algunas de las encuestas, el PSOE tiene un descalabro histórico, por supuesto, pero es que tiene un suelo muy alto. Pero no está tan mal. Es que tiene no un está suelo tan muy mal, amplio. porque en el peor momento, ¿no? Con el accidente de Adamuz, Claro. con todo lo que está pasando a nivel político en España, que el Partido Socialista haya conseguido este resultado en Aragón, demuestra de alguna manera, ¿no? Y que ahí mantiene, claro, que todavía tiene fuerza, y que el gobierno de Pedro Sánchez no está tan tocado es como que a ahí, lo mejor, ahí ¿no? vamos, es que hasta hace 3 meses Pilar Alegría era la cara del gobierno de España, el gobierno de totalmente Pedro Sánchez. asociada. Claro, el suelo del PSOE es alto, y ahí lo estamos viendo, 18 escaños. Es verdad que tiene a Vox pisándole los talones, 14, 18, pero es complicado hoy hablar de algún vencedor, y yo, pues muy a mi pesar, porque creo que estamos ante un problema, como hemos visto en Portugal también en las elecciones de este fin de semana. El ganador de estas elecciones es Nolasco, es el candidato de Vox. Y yo creo que hay poca discusión. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. ¿Se A mí puede, personalmente no me gusta. ¿Se puede extrapolar unos resultados como este a, por ejemplo, Andalucía, que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina? Yo creo que no, por una cuestión muy sencilla. No tenemos una chunta, no tenemos un partido nacionalista, porque Adelante Andalucía no tiene esa masa, a lo mejor me equivoco, pero la chunta ha duplicado sus apoyos, tiene 6, y esa chunta aragonesista no tiene su homónimo en Andalucía. ¿Que Vox va a subir en Andalucía? Lo sabe todo el mundo. ¿Que el PSOE va a bajar en Andalucía? Yo creo que se da por hecho. Pero claro, ¿dónde va todo ese voto que en Aragón ha ido a la Chunta, ha ido a otros partidos? Yo creo que nos vamos a quedar con un Parlamento en Andalucía, que yo creo que las elecciones las tendremos en torno a finales de mayo, principios de junio. Nos vamos a quedar con un Parlamento con 4 fuerzas. En el centro vamos a tener hacia la izquierda el PSOE, hacia la derecha el PP, y luego en los extremos vamos a tener un Adelante y vamos a tener un Vox. Y yo, a diferencia de lo que ha pasado en Aragón o en Extremadura, quizá la gestión del accidente de Adamuz haya dejado una imagen del gobierno del PP mucho más centrada
que lo que se veía en Extremadura o en Aragón. De hecho, te digo, lo que ayer decían todos los analistas es ese gran error del acto final de campaña del PP, que en lugar de ir a pescar al centro, que es donde estaba el voto que tenía que recoger, se fue a pescar hacia Vox con un final de campaña pues poco coherente con lo que se espera de un partido de gobierno, como puede ser el PP. Bueno, habrá que esperar a esos finales de mayo, principio, dentro de poco. Tenemos que saber ya cuándo serán las elecciones andaluzas. Noticias que vamos a completar a esta hora con otras imágenes en directo que nos llegan desde diferentes puntos de la ciudad. En directo hoy en Avenida Europa, número 15, con los vecinos de ese bloque que aseguran que la empresa que ha comprado el edificio los quiere echar. Rocío Carrascal habla esta mañana con ellos. La otra historia, esta mañana de lunes, tiene que ver con la denuncia de Vox, que comienza una campaña bajo el título Partido Popular y Partido Socialista, el mismo abandono. Lara Hernández nos lo va a contar en un minuto. Ángela Arias nos va a dar los detalles, fíjense, de una nueva edición de Tecnosocial Andalucía 2026. Hoy presentan una nueva edición y nos lo va a contar en un minuto, y también pendiente de todas las historias municipales que se están dando a conocer esta mañana en el Ayuntamiento. Allí está Manu García y nos va a contar los detalles en un minuto. Hoy pendientes, fíjense, de todas estas historias y especialmente de la incertidumbre que están viviendo más de una veintena de familias, 22 familias en concreto, del edificio de Avenida Europa número 15. Nos cuenta los detalles Rocío Carrascal. Buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues a mis espaldas, tú lo has dicho, el edificio de Avenida Europa número 15, este inmueble que alberga desde hace incluso generaciones a familias, personas mayores, niños, personas trabajadoras, en definitiva, que pagan su alquiler religiosamente, como ellos insisten. Bueno, pues nada hacía presagiar pues lo que se han encontrado, lo que se les viene encima. Una empresa privada ha comprado el edificio y han empezado a llegar esas cartas de desahucio, pero no solamente eso, sino que además se les impide realizar ningún tipo de reforma en los desperfectos numerosos, por otro lado, que presenta este edificio, y los vecinos nos abren sus puertas, estaremos dentro, para que nos expliquen cuál es la situación. Pues en un ratito en directo en Avenida Europa, una denuncia de estos vecinos que completamos esta mañana, con la que nos traslada un grupo de jubilados del Servicio Andaluz de Salud, del SAS, que aseguran que el 60% de los malagueños que intenta pedir cita en un centro de salud de la provincia no puede hacerlo. Lo aseguran a raíz de un estudio que han elaborado monitorizando las citas de los centros de salud. Una denuncia relacionada con la sanidad que completamos esta mañana analizando la situación de los médicos en Málaga. Lo vamos a hacer con el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, con Pedro Navarro, que está ya por aquí, que en un minuto va a ser nuestra entrevista del día. Le preguntaremos, fíjense, por esa imagen, que es la colocación de la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza en Málaga capital. Hace justo una semana que se producía ese momento, y le vamos a preguntar al presidente del Colegio de Médicos. En ámbito municipal estamos pendientes de la convocatoria de Vox, que presenta esta mañana esa campaña de la que está pendiente Lara Hernández. Buenos días. Han instalado esta carpa desde Vox. Y es que inician una campaña que va a recorrer la provincia bajo el lema PP y PSOE mismo abandono, y lo hacen para denunciar, dicen, el abandono que sufre la provincia de Málaga bajo el bipartidismo. Tanto Antonio Sevilla, el presidente de Vox, de la provincial de Vox, junto a Antonio Alcázar, el portavoz del grupo municipal Vox aquí en Málaga capital, han estado detallando los motivos que le llevan a iniciar esta campaña. Entre los asuntos que han criticado las políticas en materia de sanidad, de vivienda, de movilidad, así como la crítica a la falta de inversión en infraestructuras. Aquí hoy en Málaga capital inician esta campaña, como decimos, bajo el lema PP y PSOE, el mismo abandono, y van a ir recorriendo diferentes municipios de la provincia, de la Costa del Sol, la Sarquía y así toda Málaga.
También esta mañana del primer día de los 3 de huelga convocados por los maquinistas del sector ferroviario, a la que están llamadas además todos los trabajadores del sector. Unos paros que afectan también al Cercanías, que circulará alrededor del 75% en hora punta, y en otros horarios solo se garantizará el 50% de los trayectos. Es decir, cada 40 minutos. La línea, por ejemplo, que conecta Málaga capital con Fuengirola. La media distancia se establece un servicio mínimo del 65%. En un ratito vamos a hablar justamente con el sindicato de maquinistas, porque están viendo las imágenes de las reuniones que ha mantenido el Ministerio de Transportes, el ministro, con los sindicatos. Huelga que se suma, fíjense, al corte de la conexión de la alta velocidad por el accidente de Adamuz. Hoy sabemos que esta conexión no volverá antes de marzo, un corte en las conexiones que afecta también al turismo, del que hoy se va a hablar, porque fíjense, en el Ayuntamiento de Málaga estaban viendo la imagen en directo allí, ahora mismo hay una rueda de prensa relacionada con una pasarela de moda flamenca, pero esta mañana el concejal responsable de turismo ha hecho balance justamente de los turistas que han llegado durante el año 2025 y de las pernoctaciones. Nuestro compañero Manu García está allí en directo en el Ayuntamiento y en un ratito nos cuenta todos esos detalles. Junto a esto, también pendientes estamos de todas las consecuencias de los efectos que ha tenido el tren de borrascas que hemos vivido en las últimas semanas. 500 millones de euros es lo que calcula, fíjense, la Junta de Andalucía, que va a costar arreglar los desperfectos que han provocado las lluvias, especialmente en carreteras y viviendas. Y uno de los efectos asociados al temporal han sido los terremotos. ¿Tienen algo que ver los terremotos con las lluvias? ¿Afecta realmente la lluvia a los movimientos sísmicos? Hoy responderemos a todas estas preguntas relacionadas con este asunto. Lo haremos además con Mercedes Feriche, que es la responsable del área de prevención del Instituto Andaluz de Geofísica. Será en un ratito, porque antes vamos a hacer parada en la delegación del Gobierno, donde hoy se ha presentado una nueva edición de Tecnosocial Andalucía 2026. De hecho, se está presentando. Vamos en directo. De España, que está publicado en Boja, que muchas veces se habla de Cataluña, de País Vasco, de no sé cuánto. Bueno, pues en esto es verdad que es pionera la Junta de Andalucía. El planteamiento sería que a partir de esta BP y otras herramientas que se van a ir construyendo a lo largo de los próximos meses. Bueno, pues pendientes de esa convocatoria, de la que le van a dar todos los detalles nuestros compañeros de informativos, ya saben, a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros todo eso lo vamos a completar esta mañana hablando de educación, porque a finales de enero se celebró el Día de la Educación y hoy montamos una mesa con estudiantes, con padres, con profesores, para analizar las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema educativo. Dedicaremos a la educación la segunda parte del programa, eso de la 1 menos cuarto. Asuntos que completamos como siempre con las portadas de los periódicos locales, portadas de nuestros compañeros, por ejemplo, Diario Sur, pues la portada la ocupa el Málaga, un genial La Rubia, se basta para remontar y rescatar al Málaga, es la foto y el titular de portada también, ya saben, con las elecciones, el resultado de las elecciones en Aragón, a la que dedican también parte de la actualidad nuestros compañeros de Diario Sur. Málaga hoy, el peor tren de borrascas en años deja pérdidas millonarias en Málaga, del campo a las carreteras. Hacen balance nuestros compañeros de Málaga hoy de todos los efectos que ha tenido la borrasca en la provincia y de lo que va a costar. La Opinión de Málaga dedica portada a la vivienda. El precio de la vivienda en Málaga escala a un nuevo nivel máximo y crea dudas de su sostenibilidad. Es el titular y la foto de portada de nuestros compañeros de La Opinión de Málaga, y en el caso del Español de Málaga nos dejan esta fotografía. Así será el Palacio de la Ópera, 200 eventos al año, auditorio para 1.900 localidades, museo. Nos da los datos nuestro compañero Sebastián Sánchez, que nos cuenta cómo será ese proyecto. Asuntos de portada que completamos como siempre, ya lo saben, con la información de servicio, que arranca con la previsión del tiempo. Hoy tenemos cielos cubiertos, acompañados de precipitaciones moderadas y persistentes en la comarca de Ronda, tendiendo por el día disminuir, eso sí, la nubosidad y la intensidad, hasta quedar cielos poco nubosos esta tarde, especialmente en el litoral. Temperaturas que suben un poquito. Hoy oscilamos entre una mínima de 12 y una máxima de 22 grados y vientos que soplan de componente oeste, flojos con intervalos moderados en el interior y moderados en el litoral.
Previsión del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital y para ello saludamos a David Merino, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. David, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, por ahora mismo destacamos que se va incrementando la entrada por Valle Inclán desde la MA20, también en el entorno de Menor tanto la entrada por Blas Infante como el acceso de Juan 23 tienen tráfico alto y tenemos una manifestación en la Plaza General Torrijos que está ocupando el carril interior de la rotonda. No hay ningún movimiento cortado, pero sí hay un carril de menos, por lo que hay tráfico algo más alto en la zona. En el resto niveles sin problemas, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público. Pues muchísimas gracias, David. Nada, hasta luego. Pues tiempo y tráfico que nos sirve como cada día para irnos a la entrevista. Ya les adelantaba yo que hoy recibíamos al presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro. Doctor Navarro, bienvenido. Me alegro. Igualmente. Hace una semana teníamos que posponer esta entrevista porque el presidente de la Junta de Andalucía nos sorprendía con esa colocación de la primera piedra del que será el Hospital Virgen de la Esperanza aquí en Málaga capital. ¿Qué supondrá a nivel de sanidad, de sanitario, este nuevo hospital para la provincia y para la capital? Hombre, significará mucho porque la ratio que hay de cama habitante en Málaga es muy deficitario. Yo creo que de Andalucía de los peores, con lo cual este hospital le dará un plus de calidad a la sanidad malagueña en todos los aspectos, porque va a ser un hospital lo que es el continente, pues espectacular, con 815 camas, hay 48 quirófanos, 150 consultas de médicos, 80 camas de UBI, es decir, un hospital. Y después la dotación será una dotación evidentemente de vanguardia, con lo cual estamos todos muy contentos. Nuestra ilusión es que se ejecute lo más rápidamente posible y sobre todo que se llene de contenido, porque lo importante, el edificio, bueno, pues muy bien, pero después tiene que haber un equipo humano, recursos humanos idóneos para que eso funcione como los malagueños se merecen. No sé si tuvo oportunidad de hablar con el presidente de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, justamente de este asunto, de la situación que tienen los médicos a día de hoy en Málaga. Bueno, en ese acto evidentemente no, porque fue un acto, pues lógicamente, de primera piedra, que había muchas... Pero sí hemos hablado veces, la comunicación que tenemos con la Junta es muy directa y sobre todo ahora con el nuevo consejero, con Antonio Sanz, pues tanto el Colegio de Málaga como el Consejo Andaluz. El Consejo Andaluz es la unión de los 8 colegios de médicos de Andalucía. Tenemos una comunicación muy fluida, ¿no? Es un hombre que cada vez que lo hemos llamado nos atiende, nos recibe, hemos tenido alguna reunión con él, le hemos demandado pues mejora de las debilidades que nosotros vemos y la comunicación es una comunicación muy directa y por supuesto esa comunicación llega rápidamente a Juanma. Y cuando aquí he tenido yo ocasión de estar con él, sobre todo porque coincidimos en Fusionada, que somos los dos hermanos fusionados, y en otros motivos, lógicamente, pregúntame a mí, presidente, cómo lleva el colegio, cómo va la sanidad malagueña, y nuestra comunicación es muy fluida. Porque ¿cuáles son las condiciones que tienen ahora mismo los médicos malagueños? ¿Están contentos los médicos malagueños a día de hoy? Hombre, los médicos malagueños no estamos contentos. Estamos contentos porque hay un desfase entre la gran demanda que tenemos y la poca herramienta. La verdad que Juanma, pues desde que él llegó, que tenía una inversión de 8.000 millones, se ha pasado a 16.000. Pero a veces no se ve tanto de esta doblar el presupuesto a lo que percibe el ciudadano. El ciudadano no percibe esa mejoría. Entonces, a veces yo creo que es que las inversiones hay que hacerlas estratégicamente mucho más definidas y sobre todo que lo que es los colegios de médicos, pues que se le hagan más caso. Por ejemplo, el tema de la atención primaria. La atención primaria es el gran caballo de batalla, es la puerta, es la que estructura verdaderamente la sanidad y la atención primaria hay que darle otra vuelta. Se hizo una gran reforma
que yo la viví, ¿no? Por mis años, lo que eran los ambulatorios, que los ambulatorios era pues consulta cada 2 horas, es decir, cada hora llegaba un médico, pasaba un cupo deprisa y corriendo y se salía y entraba otro médico y otro médico cada 2 horas. De eso pasó a los centros de salud, que bueno, que estaba el médico allí pues toda la mañana, con más tiempo, se le daba tiempo de formación, tiempo comunitario, es decir, que saliese al barrio a ver a los pacientes, y ahí eso ha ido denigrándose, podríamos decir, y ahora lo que es los centros de salud es ver paciente. Claro, el médico de atención primaria está agobiado. Eso ha sido un inconveniente a la hora de las plazas MIR, que nunca ha ocurrido, pues han quedado desiertas plazas de médico de familia, porque claro, cuando el residente pasa a hacer práctica en un centro de salud y ve las condiciones de trabajo, dice, yo no hago médico de familia porque esto no. Entonces eso hay que darle una vuelta, hay que hacer una nueva reforma de la atención primaria, porque es fundamental, porque también la atención primaria, Paula, no solamente es el hecho de la buena asistencia al paciente, que es el que a ti verdaderamente te ve todos los días, tanto el pediatra como el médico de familia, conoce a la familia y lo ha visto siempre, sino que si tú tienes armas para que este paciente no tenga que ir al hospital a hacerse una prueba complementaria o una analítica o una ecografía, pues claro, le evitas eso. Descargas también las Claro, y urgencias, descargas totalmente a los otros compañeros hospitalarios. Entonces hay que darles más armas a los médicos de atención primaria, son especialistas muy bien formados para que tengan mucha más capacidad diagnóstica, mucha más capacidad de recursos para evitar que vayan al hospital a hacerse pruebas. Y de esta forma también, como la tercera pata, si fácilmente es atendido en atención primaria, pues no utilizarán tanto los servicios de urgencia. Los servicios de urgencia, que vayan al servicio de urgencia verdaderamente los que lo necesitan. Porque claro, yo como pediatra puedes estar viendo un niño con un catarro que perfectamente lo puede ver su pediatra de atención primaria o esperar al día siguiente, pero en la misma sala de espera puede estar un niño muy grave, con una meningitis o con una patología mucho más grave. Entonces eso hay que filtrarlo muy bien para que vayan al hospital verdaderamente los pacientes que lo necesiten, porque incluso económicamente no es lo mismo lo que puede valer una consulta en un centro de salud que lo que vale una consulta en un centro hospitalario o en un servicio de urgencia. Eso hay que tipificarlo también porque los recursos son finitos. Doctor, pero en muchos casos no le hacen, porque de este tema hemos hablado recurrentemente en todas las entrevistas desde hace mucho tiempo ya. Sí, esto es, Paula, un tema importante. Tema importante y ocurre en toda España. Así que no pensemos que ocurre aquí en Andalucía, que nosotros lo estamos haciendo aquí mal. Hay comunidades autónomas que ocurre incluso peor. Y comunidades autónomas de distintos signos políticos. Que no va a decir, no, es que las del PP, no. De distintos signos políticos, Barcelona, que está, con problemas similares, ¿no? Entonces, es lo que yo siempre le digo, en esto concreto, al presidente y cuando tenemos reuniones. Hay que hacer un pacto de Estado. Hay que hacer un pacto de Estado. Nadie quiere tomar medidas importantes, medidas drásticas, medidas a largo plazo para solucionar esto. Porque claro, el que lo hace se arriesga. Entonces hay que hacer un pacto de Estado. La atención primaria, ¿cuáles son las debilidades? Pues son estas las debilidades. Bueno, pues esto son lo que hay que hacer, ¿no? Hay que invertir en recursos humanos, hay que invertir en que tengan más tiempo, hay que invertir en que ellos tengan más medios de diagnóstico, de exploración. Todo lo que nosotros le hemos estado. Mientras no se haga eso, se va parcheando y es lo que le digo. Se va aumentando los recursos, es decir, de 8.000 millones a 16.000, es decir, que es una barbaridad, es el doble. Más dinero hay, inversión. Pero esa no es percibido. No es percibido. Es decir, usted le dice a un paciente que se ha invertido el doble, dice, pues no sé dónde está echando el dinero, es lo que te dice. Entonces, todo eso hay que matizarlo, hay que estudiarlo, y hemos llegado a esta situación no de hoy para mañana, con lo cual tampoco vamos a ver una mejoría bestial de hoy para mañana. Pero como no empecemos, no vamos a llegar. Esto se va a ir deteriorando, y es una pena porque tenemos una sanidad pública
de primer nivel, y entonces es una pena que el profesional no esté trabajando a gusto, no se le esté viendo los resultados de su esfuerzo, de su trabajo y de sus competencias, y por supuesto la población tampoco lo percibe. Claro. ¿Se van muchos médicos de Málaga? Se van médicos de Málaga. Se van médicos de Málaga, desgraciadamente, porque ahora, por ejemplo, fíjese, que ha hecho una actitud y una decisión que ha tomado el consejero de inmediato. Acababan los MIR y estaba la bolsa cerrada. Entonces le dijimos, bueno, si la bolsa tiene que estar abierta para que el MIR inmediatamente acaba el MIR, claro, y se mete en la bolsa y ya se puede contratar. Esto es cosas más por la estructura de la bolsa y cosas que se van dejando. Claro, cuando él se enteró, ¿qué ocurre en ese periodo? Imagínese usted que acaba un MIR y no se le puede contratar en Andalucía porque no puede entrar en la bolsa, y ahora viene la Comunidad Autónoma de Murcia o de oferta, claro, Castilla-La y se lo lleva. Y un chico joven se lo lleva, pues a lo mejor no tiene novia o se va con la novia, y donde llegue empieza a trabajar con placer y allí es bien recibido, pues difícilmente vuelve otra vez a Málaga, ¿no? Entonces eso se ha revertido, la bolsa está abierta, inmediatamente los médicos pueden empezar a trabajar, y después hay que luchar también otra cosa con contratos de más larga duración. No se puede hacer contratos de tan poca duración. Son matices que a veces se han ido abandonando, se han ido dejando, y son las consecuencias de la situación que estamos viendo de gente joven que se puede ir fuera a otras comunidades u a otros países. ¿Qué está pasando con el estatuto marco de la profesión? Pues eso es otra verdadera barbaridad. Esto es, evidentemente, esto es nacional, es el ministerio. Depende del ministerio. El ministerio, pues exactamente igual. El deterioro que le he plasmado, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, pues llevamos 23 años para que se modificara el estatuto. Entonces, la ministra de Sanidad... Que además es médico. Es médico. O sea, lo curioso... Yo creo que entiende, ¿no?, lo que le están pidiendo. Claro, pero lo que es más curioso es que, bueno, por las redes sociales y fotos que yo incluso tengo ella ha estado protestando por lo mismo que estamos nosotros ahora. Es decir, que es una verdadera... que dice, bueno, será eso la política, ¿no? Es decir, ella ha estado protestando por lo que ahora nosotros demandamos, es decir, las guardias, dignificación del médico, una serie de parámetros que es por lo que estamos defendiendo. Y ella lo hacía, y sin embargo hace un estatuto marco a espaldas totalmente del médico. Claro, eso es verdaderamente no solucionar los problemas que nosotros demandamos, como es el tema de las guardias. No es normal que un médico esté 24 horas de guardia. La dignificación profesional. El médico tiene una categoría, tiene un estatus que se debe de mantener a la hora del liderazgo de cualquier grupo. Cualquier grupo, aquí o donde sea, hay que trabajar siempre en equipo. Es evidente, pero cada uno tiene que tener su cota de responsabilidad. Y sobre todo lo que es algo totalmente inexplicable es que el tiempo de guardia no computa para la jubilación. Es decir, que usted está de guardia y es un tiempo que no computa, como si no estuviese trabajando. Entonces, claro, esto es una barbaridad. En la vida laboral de un médico podemos estar pues perfectamente 5 años de guardia, pues son 5 años que no te computan. Que no cuentan. Después las horas de guardia no son solamente, que por supuesto no deben de estar 24 horas, debe estar menos, pero las horas de guardia no te las pagan como horas no extraordinarias, pero es que ni ordinarias, son menores de la ordinaria. Es decir, son cosas que verdaderamente son inexplicables, y esta ministra no sé por qué se ha decidido, ha pactado con sindicatos que no son sindicatos médicos, sindicatos de clase, ha diluido todos los trabajadores sanitarios en este estatuto, y claro, no es lo mismo, porque digo yo, pues un celador, un técnico de laboratorio o cualquier otro sanitario, que el médico. El médico tiene unas características específicas que hay que definirlo, claro, en ese estatuto. Y es lo que pedimos, que todas estas cosas, desde hace 23 años, que no se modifique, que se modifique el estatuto y se contemple ese tipo de situación. Y en eso nos ha metido, pues en una huelga y en un enfrentamiento que ya el médico verdaderamente ya no solamente por la
nosotros, sino la medicina que le vamos a dejar a nuestros compañeros, porque eso no da calidad, no da calidad asistencial trabajar de esa forma. No puede estar una persona operando a las 4 de la mañana como operando a las 8 de la mañana. Y necesita después descansar al día siguiente, no puedes al día siguiente también seguir trabajando. Es decir, son cosas que no lo puedes entender, porque obligatoriamente un camionero, obligatoriamente, aunque quiera seguir trabajando por el datáfono o tacógrafo, sí, el que mide las horas, ¿no? Le dice, no, usted no puede seguir trabajando. Un piloto, no, usted no puede seguir trabajando, usted ha volado y usted tiene que estar 2 días obligatoriamente. ¿Por qué no se hace eso con los médicos? ¿Por qué no se hace eso con los...? Y además es la única profesión, porque otras profesiones sanitarias trabajan a turno, pues turno de mañana, turno de tarde, turno de noche, pero el médico no. Y ese es el gran problema del Estatuto Marco, que esperamos que se iba a solucionar toda esta... Y no. No, en absoluto, porque se ha hecho a espaldas de los médicos. Entiendo que apoyan las movilizaciones, ¿no?, que empezarán el día 16. Por supuesto, nosotros, el Colegio de Médicos de Málaga, hemos sido muy activos a la hora de apoyar, porque lógicamente no solo defendemos al médico, porque esta defensa es la defensa del ciudadano, la defensa del paciente, porque siempre que tengamos una sanidad excelente, eso es para que repercuta al paciente y que el paciente tenga una asistencia excelente, tanto en un quirófano, tanto en atención primaria, tanto en urgencia, pero para eso el médico tiene que estar dignificado, tiene que tener unas características de trabajo idóneas, que es lo que intentamos que se regularizara, pero por lo visto no se ha regularizado. Agresiones a médicos. Doctor, que le quiero preguntar también, porque es otro de los problemas, ¿no?, que tiene el sector sanitario y especialmente los médicos. Es un gran problema porque todo esto que hemos estado hablando pues te hace un caldo de cultivo, que el paciente, pues claro, tiene una insatisfacción y piensa que la culpa es del médico. El médico es el que está allí pues dando la cara, ¿no?, ante una tardanza de una prueba complementaria o bien que no se recibe a tiempo y entonces piensa que el médico es el responsable y después, claro, el nivel cultural y el nivel de agresividad y de falta de respeto que desgraciadamente nos estamos encontrando ahora, porque antes el médico era, hablo yo de mi época infantil, muy respetado, tanto el médico como el maestro, como la misma fuerza de seguridad del Estado. Sí. Y ahora ve usted, pues al médico se le agrede, se ve a un guardia civil que le pegan un empujón y al maestro, pues los docentes exactamente igual. Entonces es algo que estamos muy preocupados. Pero la única forma de tratar esto, por supuesto, que sean las sanciones sean contundentes, pero eso como cosa inmediata, que haya guardia de seguridad como cosa inmediata, pero después lo que es más evidente, que hay que evitar las causas de esas agresiones, ¿no? Eso es lo que hay que atajar. ¿Por qué se produce eso? Siempre habrá agresivo que te insulta, que te mira mal o que te dice cualquier cosa. Eso siempre ha ocurrido, el exaltado. Pero ya el grado de agresiones que hay, esto hay que pararlo porque no se puede trabajar. Imagínese usted que usted venga aquí a trabajar y venga con miedo de que cualquiera le va a insultar, cualquiera le va a agredir, cualquiera la va a amenazar, sé dónde vive, conozco el colegio de tus niños. En fin, eso no se puede permitir. Eso es algo que desde el colegio estamos haciendo una campaña todos los años con el sindicato médico, contra las agresiones, sensibilizando a la población de que el médico no es el culpable, el médico es un colaborador, el médico es una persona cercana y el médico quiere ayudarte. El médico no es culpable, bueno, de las deficiencias que pueda haber en el sistema. ¿Y están subiendo el número de agresiones a médicos? Están subiendo. Y además otra cosa... ¿Tenemos cifras? Es que son cifras muy... porque... siempre decimos, es la punta del iceberg. Efectivamente. Nosotros en el Colegio Médico tenemos las cifras de los compañeros que van allí y denuncian. Tenemos allí un equipo jurídico que lo defiende, si hay un juicio rápido lo defiende, y un teléfono de 24 horas, que el médico llama al TAUT, teléfono de atención urgente, y lo atiende un letrado del colegio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa cifra,
Pero después hay otras muchas cifras que la tiene el sindicato médico. Claro. El sindicato médico. Y después hay otras muchas cifras que la tiene, por ejemplo, nosotros en el último año pues tenemos como 40. Pero después las cifras del sindicato médico son distintas y las cifras de la consejería, de lo que es el gobierno de Salud, son 300 y algo, pero de 300 y algo mete a todo, auxiliares, administrativas, es decir, que ahí mete a todo. Lo que sí más mayoritaria, evidentemente, son los sanitarios, médicos sobre todo, y enfermeras, y sobre todo el perfil, urgencia y atención primaria, y compañeras, mujeres y jóvenes, ¿no? Principal reto del Colegio de Médicos para este año, que está Pues bueno, empezando. el reto del colegio es la formación y la cercanía con el ciudadano. Es decir, seguimos nosotros trabajando mucho con las asociaciones de pacientes, que en el colegio tienen las puertas abiertas. El médico, nosotros somos garantes, el colegio es garante de la buena medicina, pero garante de la buena medicina para que el paciente reciba esa buena medicina en todos los aspectos, ético y deontológico, ¿no? Entonces, el médico tiene que formarse, porque esto es otra cosa del Estatuto Marco. Tu gerente, tu responsable, debe de obligarte a ti a que estés actualizado. Para eso te tiene que formar, te tiene que dar un tiempo de formación. Hasta ahora es trabajar. Pues bueno, pues el Colegio Médico se ha dedicado a formar a los médicos, siempre con la demanda que ellos quieran, ¿no? Con la demanda que ellos quieran, pues médicos de familia, pues queremos hacer ecografía o queremos hacer un curso de cardiología o de dermatología, y ellos están ahí. La cercanía con la ciudad y, por supuesto, los grandes problemas que usted muy bien ha matizado. La reestructuración de la sanidad, esto hay que darle un cambio, hay que darle una vuelta, hay que pactar, y yo soy partidario del pacto nacional, un pacto de Estado, y las agresiones, pero si todo va bien, muchos problemas que ahora tenemos se irán solucionando con el tiempo. No es algo inmediato, pero lo que sí está claro es que un largo camino se recorre con tiempo y con muchos pasos, pero si no das el primer paso no vas a llegar a la meta, ¿no? Entonces, difícil, claro. Es lo que tenemos que procurar y también con vuestra ayuda. Yo siempre te lo digo, Paula, cuando venimos aquí, que la sensibilización que tenéis los medios de comunicación con los temas sanitarios, no desde el punto de vista del titular periodístico, de hacer sangre, ¿no? Sino de aportar. Todos sumamos porque lo que queremos en realidad es buscar soluciones para que el médico esté mejor, el resto de sanitarios en general estén bien, porque eso lo va a percibir el paciente. Cuanto mejor estén los médicos, mejor van a estar también los pacientes. Sin lugar a dudas. No hay duda. Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Siempre es un placer. Sabéis que en el Colegio de Médicos de Málaga tenéis las puertas abiertas en todos los aspectos. Cuando necesitáis información, compañeros que puedan participar en tertulia o en cualquier demanda que vosotros nos pidáis, sabéis que estamos a vuestra entera disposición. Vosotros y, por supuesto, toda la gente, los ciudadanos de Málaga. Doy fe que el Colegio de Médicos de Málaga, muchísimas gracias, siempre está ahí cuando le tendemos la mano y cuando hacemos estas peticiones. Asuntos sanitarios que vamos a hablar ahora con la mesa de actualidad, Fran, porque no sé con qué titular te quedarías hoy a ver relacionado con la sanidad, y ahora hablaremos de la situación de los centros de salud, ¿eh? Ojo. Yo me quedo básicamente con esa idea que decía el presidente del Colegio de Médicos de que el ciudadano no percibe la mejoría en la sanidad y de la necesidad de ese pacto de Estado. Que no percibe a pesar de que reconoce que hay más dinero, claro. Y claro, yo creo que ha dado en la tecla, políticamente hablando, en cuanto a comunicación política. Un pacto de Estado, y volvemos casi al comentario que hacíamos antes sobre las elecciones en Aragón. Hay un pacto de Estado. Un pacto de Estado entre las dos principales fuerzas que además se mueven en una ideología socialdemócrata, ambas, en lo que tiene que ver con la sanidad. Y están intentando, claro, porque así se ganan y se pierden elecciones, atacando por la sanidad. Claro, si tú cortas el grifo por ahí y por las pensiones, que son dos asuntos claves, los que están de acuerdo, PP y PSOE, deja mucho espacio para el acuerdo y parece que eso hoy no interesa. Al final está perjudicando a los dos, a los dos grandes partidos. Claro. A los protagonistas del bipartidismo les está perjudicando su propia estrategia.
efectivamente, están ambos desangrándose, cada uno en sus comunidades autónomas. Hablaba de Cataluña también, Pedro, el presidente del Colegio de Médicos, claro. Pero si los dos principales partidos se sientan y dicen, mira, vamos a ver, vamos a intentar dejar de atacarnos con esto. Vamos a intentar poner en orden esa atención primaria, que también es clave. La atención primaria está, si no muerta, muriendo o agonizando. ¿Por qué? Porque nos falta en muchas ocasiones a la ciudadanía esa educación de saber para qué sirven las urgencias, para qué la atención primaria, y eso solo se puede hacer con políticas públicas que nos enseñen, que nos sigan mostrando el camino, y es verdad que hay mucho trabajo por hacer y los colegios, por más que lo intenten, tienen la fuerza que tienen. Que es limitada al final, la llegan a donde llegan. En el Estatuto Marco, claro, está también. Hablábamos y hablaba el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, de la situación de los centros de salud, de la atención primaria. Y fíjense, porque hay un grupo de profesionales del Sistema Andaluz de Salud, ya jubilados, que han elaborado un informe en el que se analiza la situación justamente en los centros de salud y de lo que se tarda en pedir una cita. Para que nos cuente todos los detalles, tenemos esta mañana a Lola Fernández, que es enfermera jubilada del Servicio Andaluz de Salud. Lola, bienvenida. Hola, buenas. ¿Cuáles son las conclusiones de este informe que habéis elaborado? Pues mira, en primer lugar, si me lo permite, voy a puntualizar una cosita. Es que yo no creo que la ciudadanía sea culpable de lo que ocurre. No, para nada, no se puede aceptar eso. Hay un problema grave en la gestión, y no solamente hay un problema grave en la gestión, que es una cosa, sino también hay un problema grave en el modelo. Entonces creo que no se puede culpar a la ciudadanía de lo que se está haciendo desde la defensa de un modelo perdóneme Lola, pero no sé quién ha culpado a la ciudadanía. Desde luego se ha entendido que estábamos... que no usamos bien los dispositivos. Sí, se ha dicho. La ciudadanía usamos bien los dispositivos. ¿No usamos bien los dispositivos? Sí, lo ha dicho el compañero, tu compañero. Ha dicho que la ciudadanía hay que educarla porque no utilizamos bien, nos tienen que educar porque no utilizamos bien los servicios. Yo creo que es algo cierto y real, ¿no, Lola? Muchos ciudadanos Perdón, hemos acudido alguna vez a urgencias porque hace una semana que nos dolía algo. Yo creo que es una realidad palpable y que se ha comentado de toda la vida. No creo que yo haya culpado en ningún caso a la ciudadanía. Bueno, yo en primer lugar, ya te digo, romper una lanza en favor de la ciudadanía que bastante está sufriendo el deterioro del modelo y el deterioro de la gestión. Creo que se han malinterpretado o ¿por qué acude la ciudadanía palabras a la urgencia? Nosotros hemos recabado esos datos de por qué acude la ciudadanía a la urgencia. Mira, uno de los hallazgos que hemos tenido, que no lo esperábamos y lo hemos encontrado en este trabajo de recogida de datos, de análisis que hemos hecho, con bastante rigor metodológico, en el que hemos trabajado con una planificación, con un método y con unas herramientas adecuadas para establecer un proceso que nos pueda respaldar en estos datos, que muchas veces hablamos de ello. La ciudadanía está enfadada, hay retrasos en la demora, hay demoras en la atención primaria. Bueno, pues nosotros hemos hecho este trabajo. Y uno de los hallazgos que hemos sacado, que ese no lo esperábamos, estábamos tratando de demoras, estábamos tratando de gestión de la atención primaria, hemos encontrado un hallazgo muy significativo. Mirad, el 60,87% de la ciudadanía no encuentra citas de atención primaria la primera vez que la pide, en muchas ocasiones, ni en la segunda ni en la tercera, porque no es que le dicen que hay demora para 8 ni para 10 días, es que le sale un cartelito que le dice que no pueden atender su petición, que en 72 horas serán llamados y que recibirán en 72 horas una cita que puede ser también de 10 días, de 15 o hasta de 23, que es la máxima que hemos encontrado. Obviamente, la ciudadanía, cuando se encuentra en esa situación, en que algunas veces ni siquiera a las 72 horas te llama, tengo mi caso personal, la semana pasada lo pedí para revisión de una enfermedad mía que me tienen que revisar, me dijeron que me iban a llamar en 72 horas y todavía no me han llamado. Entonces, cuando la ciudadanía queda extensa, desprotegida, ante un sistema que no le responde, necesariamente busca la salida que puede y se va a la urgencia. Claro. Ese es uno de los efectos perversos que está pasando con la demora de la atención primaria. Claro, Lola, entonces, porque al final la consecuencia es que colapsamos también las urgencias, justamente, como claro no tenemos respuesta por parte de la atención primaria. Claro que sí. Sí, hay varios efectos.
efectos terroríficos para el sistema. Es que cuando la puerta de entrada falla, estamos colapsando todo. Porque mira, hay hasta una situación en la que el ciudadano mismo se está haciendo su autotriaje. Ya hay personas que no piden la cita, esperan para ver si ellos mismos se pueden automedicar. Son efectos perversos y absolutamente atroces para el sistema sanitario público. Y eso está pasando y es lo que ha salido en nuestro informe. Ahora mismo las criaturas estamos dejando de ir a pedir cita. Quien puede pagárselo se está haciendo un seguro privado. Málaga es una de las ciudades que más seguros privados se ha hecho en el último año. Está por delante de otras capitales andaluzas. Entonces vamos a la urgencia, hacemos mal uso, porque no nos dejan otras. Ya. Es así. No nos queda alternativa al final. Yo me he quedado con ese inicio por tener un poquito más idea del informe. Hablaba de ese rigor metodológico. Yo es que soy un poco friki de esto porque me dedico a la investigación científica. Estoy viendo del 15 al 18 de diciembre se tomó la muestra de cuántos ciudadanos, cuántas ciudadanas estamos hablando como participantes de la muestra. Cubrimos los 6 distritos de Málaga al 100%. De todas maneras, debéis de tener el informe completo, porque nosotros se lo hemos enviado a todos los medios de comunicación. Debéis tener el informe completo, si no ahora cuando terminemos me das tu dirección de correo y yo te mando el informe completo. Hemos cubierto 6 distritos de Málaga, o los 6 distritos, lo que son los 6 distritos de Málaga al 100%. Y hemos cubierto de 21 de las 26 zonas básicas de salud, que supone el 81%. En total hemos cubierto 78,26 de los centros de salud y el 12,33% de los consultorios, de una muestra del 34,43 que cubre una población atendida de 1.100.000 personas mayores de 13 años. Vale. Ese ha sido el rango de nuestra encuesta. La vamos a volver a repetir ahora este próximo mes de marzo. Hemos afinado y hemos puesto los grupos focales más ampliados. Hemos tenido posibilidad a través de personas que se están ofreciendo voluntarias a ayudarnos y esperamos que la muestra sea bastante más amplia, aunque el rigor metodológico está garantizado y la muestra es lo suficientemente amplia como para que los resultados que nos salen sean fiables. Lola, de todas maneras, nosotros hemos preguntado al Servicio Andaluz de Salud cómo íbamos a hablar de este asunto y sí que es verdad que desde el Servicio Andaluz de Salud no comparten las conclusiones de este informe que han elaborado y dicen que se basa en un pilotaje sin metodología homologada, con datos parciales, que además se ha hecho en periodo navideño y sin validación clínica ni organizativa, nos dicen. Mire, primero, nosotros tenemos un CLIP, tenemos un CLIP de fiabilidad fundamentado en fuentes secundarias, que son las que recogió el barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas a primeros de 2025. Ese era nuestro CLIP. Nosotros ahí habían salido unos datos de que Andalucía superaba los 10 días a principios de 2025 en la demora de atención primaria. Y también había dicho que que Andalucía había triplicado ese índice en los últimos 6 años. Nosotros lo que hemos hecho ha sido llevar este estudio a Málaga. Por lo tanto, quien miente es quien le haya dado a usted esos datos, porque ya los debía tener a través del barómetro sanitario. Nosotros no lo tenemos porque no nos los da. Pero sí salió el barómetro sanitario de toda Andalucía con esos datos que yo le he dicho, que son el CLIP de medida en el que nosotros nos hemos fijado, para poder establecer esa comparación. ¿Hay diferencias, Lola? Esos datos. Ya. ¿Hay diferencias entre un centro de salud y otro a la hora de pedir cita? Quiero decir, ¿hay algunos centros de salud en los que todavía es más difícil, si cabe? Claro que la hay. Mire usted, la hay porque los gestores de nuestro sistema sanitario están gestionando el sistema sanitario público de salud y la demora en atención primaria la están gestionando bastante peor que mi carnicero cuando me da un número en la puerta. Mire usted, no se puede consentir que haya en un mismo centro de salud una demora de 0 y una demora de 12 días. Y está ocurriendo. Eso es un error garrafal en la gestión. Están gestionando, no están sabiendo gestionar una cola. No puede ser que yo pida cita ahora y usted me dé cita para mañana a las 9 y pida a mi hermana
dentro de 10 minutos y le den una cita demorada para 14 días. En fin. Es inconcebible, no es aceptable. No ¿De parece qué manera entendible, se está desde luego. gestionando la demora en la atención primaria de salud en Málaga? Lola En Andalucía Fernández, entera, pero en Málaga. muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias. Vale, nada, a ustedes. Dicho queda. Como decía, hemos preguntado al Servicio Andaluz de Salud, además de poner en duda un poco la metodología con la que se había hecho este estudio, dice que la accesibilidad en atención primaria se evalúa con indicadores oficiales y sistemas de información auditados, no mediante simulaciones puntuales de solicitud de cita. Y habla de algunos de los datos en concreto. En cualquier caso, bueno, pues nosotros nos hemos hecho eco de este informe que, como bien explicaba Lola, nos han mandado aquí a la redacción y nos parecía importante también pues dar voz a todas las personas que así nos lo solicitan. Que nos vamos a la Avenida Europa, que saben que hoy estamos pendientes de todas esas familias, 22 familias que viven de alquiler en este bloque, en Avenida Europa número 15. El bloque lo ha comprado una empresa privada y ellos dicen, bueno, pues conforme se les están acabando los contratos de alquiler, pues les están echando y que además la empresa que ahora es dueña de esos pisos, pues los tienen así, como están viendo, y así tienen que estar viviendo. Nos lo va a contar Rocío Carrascal. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Paula. Pues ya lo has visto, esos son algunos de los desperfectos que presentan estas viviendas del bloque de la Avenida de Europa número 15. Como bien has explicado, se ha hecho cargo una empresa nueva ha comprado este edificio y bueno, pues han empezado a llegar las cartas de cese de los contratos, las cartas de desahucio y paralelamente, bueno, pues todos estos desperfectos que tienen que sufrir cada día los vecinos de esta vivienda, de este edificio entero, sin que además se les permita ni siquiera arreglarlo, cosa que llevan intentando desde hace tiempo. Vecinos que, recordemos, pagan, como ellos bien insisten, religiosamente sus cuotas, los alquileres están puestos al día y ahora mismo están atados de pies y manos. Jessica Muñoz, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Esta es la situación en la que os encontráis? Esta es la situación y no nos da ningún tipo de alternativa. ¿Cuándo os encontrasteis vosotros con todo esto? ¿Cuándo empezaron a llegar esas cartas? Pues mira, la primera carta le llegó a mi cuñada en febrero del año pasado, ¿vale? Diciendo que tenía el plazo de un mes para poder irse de la casa. Obviamente ya es inviable buscar un alquiler de un mes. Estamos hablando que buscar una vivienda de larga temporada, sin niños, sin perros, o sea, que también dan perros, que también dan niños. Obviamente con un capital de 3.000 a 6.000 euros para entrar solo en ese alquiler, inviable, y menos en el plazo de un mes. Esa es la primera carta que llegó. Y posteriormente el resto de vecinos habéis ido recibiendo también cartas. Exactamente, date cuenta que cada vecino tenemos nuestro contrato, uno en junio, otro en febrero, otro, entonces conforme van cumpliendo esos contratos van llegando cartas que tenemos el plazo de un mes para desalojar lo que es la vivienda. También ha llegado otra carta a otra vecina en junio y sabemos de más cartas que han ido llegando y ya, por ejemplo, mi cuñada y esta muchacha tuvieron una conciliación con ellos, directamente nos llegamos porque ellos simplemente quieren que nos vayamos, no quieren ningún tipo de acuerdo de nada. Y ya es lo que están iniciando son los procesos de desahucio. Entre estos procesos de desahucio pues van de la mano esos problemas con los que vosotros os enfrentáis, esos problemas de dejadez, como bien dices, dejadez de funciones y problemas que presentan las viviendas y que además vosotros, aunque lo habéis intentado arreglar, vosotros mismos lo habéis propuesto. Aquí incluso María José tiene los materiales para hacer la obra y no hay forma. Nada, no hay forma. Realmente lo que la empresa quiere es coaccionar de alguna manera, presionar para intentar hacer la vida imposible a los inquilinos, ya que sabe que estamos en una situación en la que no tenemos alternativa para irnos a otra vivienda, ¿vale? Entonces directamente lo que hacen es dejación de funciones. Mi suegra, por ejemplo, tiene los materiales, tiene el tiempo, a ellos no les supone ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo y directamente no le dan el sí para que ella lo pueda arreglar. La terraza está, que no sabemos si un día se caerá un cacho y directamente le dará a alguien y matará a alguien. Entonces estamos hablando de dejación de funciones graves. Una inquilina de arriba pasó lo mismo con el tema de las humedades, tardaron de 3 a 4 meses en arreglar unas humedades, que son temas insalubres, que a la muchacha le caían gotas mientras estaba en el baño. Toda la pared llena. Entonces estamos hablando de dejación de funciones que tienen que arreglar, puesto que son los propietarios del edificio. María José, esa es su vivienda, esta es su terraza, usted está preocupada. Hombre, claro, es que tú llega un verano, tú no te puedes sentar con el miedo a que esto se pueda caer, es que no hay manera. Yo tengo todos mis materiales, yo lo único que le he pedido permiso para hacerlo, porque hay que pedir permiso. Entonces yo le he pedido permiso para hacerlo y no, de hecho, rotundamente que no.
Ellos lo que quieren que nos vayamos, somos de renta antigua, pero lo que quieren que nos vayamos. Bueno, en su caso son de renta antigua, pero aparte su nieta es la quinta generación de su familia que vive aquí. Quinta generación, es mi nieta. Pero que no hay manera, ellos le dan lo mismo. Ellos están ofreciéndonos dinero para que nos vayamos. Bueno, a mí no, se lo ofrecen a mi hijo, para que nos vayamos. Las 3 viviendas, 20.000 euros para que usted deje 3 viviendas. Y la segunda opción era 6.000 euros, pero con la condición de quitarme a mí de mi casa 30 metros cuadrados. Es que eso, ¿a quién se le ocurre? ¿Dónde voy a ir yo? Porque ustedes también se quejaban del hecho de que a ustedes no se les hubiese ofrecido la posibilidad de comprar esas viviendas al mismo precio al que se vendió el edificio, ¿no? No, a mí me ofrecían me vendían la vivienda por 60.000 euros. No es cara, pero con una pensión de 1.200 le quita 600 euros para pagar una hipoteca, ¿qué come? ¿Con qué paga? Es que es imposible. Y aquí se encuentra Jessica, sobre todo, hablábamos antes, con el tremendo problema de qué hacer ahora, porque tal y como está la vivienda, ¿resulta posible encontrar alguna opción? Imposible. De hecho, mira, mi suegra ha comentado, ofrecieron dinero, pero la cantidad de dinero que han ofrecido son miserias comparado a lo que te están pidiendo para entrar a una hipoteca o incluso un alquiler. Es que estamos hablando de que tú necesitas tener un capital para un alquiler, para una vivienda, para cualquier tipo de cosa. Entonces, obviamente hemos mirado alternativas porque en el caso de nosotros nos daría muchísima pena irnos, puesto que son 5 generaciones aquí viviendo, pero como no tenemos opciones, hemos buscado alternativas, hipotecas, alquileres, pero es que está la cosa imposible. Ya no son solo casting imposible de pasar, es que quien tiene un capital hoy día de 50.000 euros para entrar en una hipoteca. Si ya vivimos al día, porque no solo es pagar un alquiler de 1.200 euros o 1.500 euros, sino pagar agua, comida, todo, gasolina. Estamos hablando de que sobrevivimos con los sueldos tal cual como están, porque toda la vida sube, pero los sueldos se mantienen. Yo no puedo hacerme cargo de una hipoteca de 1.200 euros, un alquiler de 1.200 euros con un sueldo de 1.000 euros. Estamos hablando que se me va el 100% de mi sueldo, cuando no debería de ser así. Aquí pagamos algo más económico porque también, incluso con la antigua empresa, ¿vale? Porque con la actual Hellau no podemos tener ningún tipo de contacto con ellos porque ellos realmente no quieren nada, no hemos intentado. Ellos, la antigua, nos dejaba los precios más económicos conforme están los pisos. Realmente los pisos son antiguos, no tienen toma de tierra, tenemos tuberías de plomo, que eso ya está prohibido. Y los arreglos que había que hacerle a las casas, nosotros nos hacíamos cargo a condición de, bueno, pues un precio más asequible, que no es barato tampoco, porque estamos hablando que se te va un 40, un 50%, incluso más de un sueldo. Entonces tampoco es barato, pero no pueden pedir 1.200 euros por un piso en el que está en pésimas condiciones, porque no es así. Entonces, hemos buscado alternativas de todo tipo y no sabemos ya qué hacer. Estamos psicológicamente destrozados porque no sabemos dónde vamos a ir tantas familias a buscar a dónde. Entonces, lo que pedimos es un poco de ayuda respecto al tema de la vivienda, porque se nos está poniendo la situación muy complicada en Málaga. Y estamos ya que no podemos, porque no sabemos ya qué hacer, a quién recurrir ni a nada. ¿Tenéis fecha límite, Jessica? Pues tenemos fecha límite cuando nos lleguen las cartas y supongo que cuando llegue el tema del desahucio pues tendremos que irnos, pero es que no nos dan otra alternativa ocupacional. Si a mí me dan otra alternativa, yo me voy, pero si no me dan porque no somos gente problemática, es lo que siempre digo, aquí pagamos todo el mundo, religiosamente, no hay problemas, cuidamos de las casas, cuidamos del edificio, aquí de todas las nacionalidades y nos llevamos bien, porque muchos de ellos llevan años, incluso casi el caso de mi suegra toda la vida, la presidenta, en fin, llevamos muchísimos años aquí. Entonces, no hay ningún tipo de problema. Tienes inquilinos que te pagan religiosamente, que te cuidan las casas, que te cuidan el edificio, que no hay problema. Y nos quieres echar, ofrécenos el alquiler a nosotros antes. ¿Por qué no nos dices qué quieres hacer con las casas? ¿No tenemos prioridad nosotros los inquilinos? Que llevamos viviendo tantos años, aunque llevasen poco tiempo. Yo creo que la prioridad es del inquilino, ya que no tienes ningún problema con él. Entonces, al final es desesperación y de buscar un tipo de alternativa porque no podemos más con esta situación, porque yo hablo de nuestro caso, pero es que Málaga se está poniendo así y te vas a mirar a un pueblo y como hay demanda ya también en los pueblos, pues un alquiler 800, 900 euros más lo que se te va en gasolina, que son 200 o 400 euros con 2 coches, si tienes 2 coches. ¿Cómo lo hacemos? ¿Elijo entre comer y vivir? ¿Un techo que debe ser un derecho
que tenemos entre un techo y dar de comer o comer nosotros? No se puede. Entonces hay que hacer algo. El 14 de marzo queremos hacer una manifestación, ¿vale? Porque esto es un problema que se está extendiendo, bueno, en toda España realmente, ¿vale? Pero en Málaga se está... está creciendo una barbaridad. Entonces, realmente el 14 de marzo queremos hacer una manifestación porque estas cosas tienen que parar ya. Tienen que parar ya. No puede haber tanta especulación con la vivienda porque están jugando con vidas de personas. Y salud mental, ¿vale? Porque es que yo no te digo nada cómo lo estamos pasando psicológicamente. De no dormir, de ansiedad, de no saber dónde vamos a irnos con un pie fuera. Eso no es vida para nadie. Y queriendo pagar, que nosotros queremos pagar y no queremos vivir de gratis, pero queremos tener una alternativa, que obviamente podamos pagar, que no se puede más, no se puede. El 14 de marzo todas las familias que estén pasando por la misma situación, que puedan llegar a pasarlo, porque hoy día quien no tenga una hipoteca realmente se ve como nosotros, con un pie en la calle, porque luego es eso, te hacen alquileres y te pueden echar cuando quieran, entonces no tienes ningún tipo de seguridad en tu vivienda. Pues ya han escuchado las palabras de Jessica en representación de los vecinos del edificio de Avenida de Europa número 15, la angustia que están viviendo, imagínenselo ustedes, sin saber, bueno, pues dónde van a ir de aquí a unas semanas, a unos meses, porque es imposible, como ellos bien dicen, encontrar otro lugar de alquiler con los sueldos que tiene, bueno, pues una familia normal. Ya lo han escuchado, va a haber manifestación, se echan a la calle a protestar por sus derechos. Pues un ejemplo más, muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal y a Lorena Aragón, de la crisis habitacional, ¿no? que vive Málaga, pero que vive realmente todo el país. Y claro, lo que piden es una alternativa. Es difícil, porque al final la empresa ha comprado un edificio legalmente, la empresa es propietaria del edificio y claro, y ahora... Ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones legales. A ver, tú hablas de en toda España, ¿no? Es que es una crisis habitacional que estamos viviendo en todo el mundo. Si uno va a Portugal, el problema en Faro, por ejemplo, es mayor que el que tenemos en Málaga. Ya. ¿Qué pasa? Que aquí se da una serie de cuestiones que hacen que esto sea mucho más grave. ¿Por qué? Pues porque son más viviendas en un único edificio, en una zona que hasta hace nada no le interesaba prácticamente a nadie. En cuanto a inversión inmobiliaria, claro. Ahora tenemos una empresa malagueña que ha comprado un edificio con malagueños dentro. Hay un plan de negocio y se han cumplido legalmente los plazos. Está ofreciendo... Es un absoluto drama lo que nos estaban contando y yo creo que nadie puede discutir que esto sea un drama familiar, personal, incluso para la ciudad. Pero la legalidad se está cumpliendo, los plazos se están cumpliendo. Claro, estos desperfectos que estábamos viendo ahora, bueno, son desperfectos que a lo mejor en algún caso pertenecían a la anterior propiedad del edificio, claro, que era la que esta propiedad ha haber heredado con una finalidad diferente. Bueno, pues es muy difícil. Es una situación muy complicada, seguiremos pendientes, ella misma lo ha dicho, el 15 de marzo, el 14 de marzo tienen prevista una movilización de alguna manera para pedir una solución a ellos. Fíjense que las lluvias de los últimos días es de tren de borrasca y esta cantidad de lluvia que estamos viviendo en toda Andalucía y también aquí en la provincia de Málaga ha traído consigo que relacionemos las lluvias con el incremento pero que los terremotos, ¿no? Y los movimientos de tierra que se han producido. Escuchábamos además a vecinos de Grazalema diciendo que crujía el suelo. Nosotros esta mañana queremos conocer la realidad sobre esta relación que se ha establecido entre una cosa y la otra y para ello hemos invitado, la están viendo, a Mercedes Feriche, que es responsable del área de prevención del Instituto Andaluz de Geofísica. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Provocar las lluvias que estamos viviendo, sobre todo en los últimos días, más movimientos sísmicos? ¿Tiene alguna relación una cosa con la otra? No, no tiene ninguna, pero entiendo que como se están dando simultáneamente en el tiempo la lluvia y la serie sísmica, pues la gente intente relacionarlo. No tiene nada que ver, de hecho le he estado echando un vistazo esta mañana al catálogo nuestro y resulta que el año pasado hubo también una serie sísmica en la misma zona con terremotos de similar tamaño y registramos como más de 300. O sea que no hay nada de extraordinario, ¿no? Podríamos decir, Mercedes. No, en absoluto. Es normal, porque además estos terremotos al ocurrir a una determinada profundidad, es decir, entre
10, 20 kilómetros, incluso algunos un poquito más de 20, pues al ser pequeño la energía se atenúa y apenas llega a la superficie. Lo que pasa es que, claro, ahora estamos todos tan preocupados y estamos oyendo tanto ruido y tantas vibraciones que sí que están relacionadas con la lluvia y con los deslizamientos de tierra, con los desprendimientos, con los arrastres de piedras por las formaciones kársticas, que entonces ya sí estamos nerviosos por el tema, pero es algo que ha ocurrido a la vez y que no tiene ninguna relación. Claro que una cosa es el efecto que provoca la lluvia, una lluvia muy abundante y el llenado de los acuíferos en los terrenos, ¿no? Y en la situación que tienen esos terrenos, y otra cosa distinta es que tenga que ver con los seísmos, porque existe esto de hidroseísmos que hemos escuchado tanto, o hidrosismos. ¿Existe la palabra como tal? Yo no la había oído hasta ahora y llevo más de 30 años trabajando en sismología. O sea que científicamente no existe ese concepto, ¿eh? Ya algunas personas lo han querido llamar hidrosismo, pero no, ahora hasta a fecha de hoy existen varios tipos de sismicidad, pero ninguna es el hidrosismo, ¿no? Está la sismicidad tectónica, que son las que se producen los terremotos que se producen en la corteza terrestre por acumulación de deformación y una liberación súbita de energía. Están los terremotos volcánicos, que son los que están relacionados con la ascensión del magma desde la cámara magmática a la superficie y va fracturando la roca. Y existe también la sismicidad inducida, que está relacionada con el llenado de pantanos y con el fracking, con la actividad minera y con la actividad de extracción de gas o de petróleo. Mercedes, ¿qué bulos están circulando en estos últimos días? ¿Y cuál le ha sorprendido más? Bueno, a mí me sorprendió muchísimo el tema de los hidrosismos, que la serie sísmica esta estuviera relacionada con la lluvia. Tenemos series sísmicas, por ejemplo, si me puedo remitir a la de 2021 que ocurrió aquí en la provincia de Granada, entre Atarfe y Santa Fe, y no tuvimos apenas, fue un año bastante seco el 2021, así que no coincidió con el COVID, pero tampoco fue culpa del COVID, o sea que... Esas inferencias que hacemos los periodistas en muchas ocasiones y que buscamos darle una explicación sin una finalidad científica. Bueno, Mercedes, menos mal que tenemos a los expertos, que vienen a corregirnos. Yo hay una pregunta muy rápida. Cuando un acuífero, perdón, cuando un embalse desembalsa agua, como hemos visto, ¿eso tiene algún registro sísmico? Es decir, cuando vemos abrir las compuertas de la presa del Limonero, etcétera, claro, estamos muy cerca de la ciudad. ¿Tiene algún efecto en el movimiento de la Tierra tanta agua, más allá de la que cae naturalmente, en este caso artificialmente, cuando se desembalsa, hay movimiento de tierra? No, bueno, o sea, el desembalse de agua de esta manera, como está ocurriendo ahora, pues sí, a lo mejor puede dar lugar a pequeños deslizamientos de tierra en los márgenes de los ríos, ¿no? Y estamos viéndolo también que ocurre en las carreteras, pero no tiene nada que ver con la actividad sísmica, porque la afección por parte de la temperatura o del agua del subsuelo es de hasta como mucho hasta 100 metros, y los terremotos ocurren siempre a varios kilómetros de profundidad, a pesar de que sean superficiales. Vale. Yo quería preguntarle a Mercedes, viendo un poco la situación que hemos vivido en los últimos días con este tren de borrasca, con lluvias que no paraban, no sé si se podría aplicar de alguna manera la cultura de la prevención que ya tenemos en el aspecto sísmico, también un poco a las inundaciones. Sí, claro. Es que nosotros hemos construido hasta la fecha, a veces con mucha tranquilidad, y lo digo también desde el punto de vista del riesgo sísmico, que a veces le damos la espalda al riesgo sísmico, también vivimos de espalda al riesgo por inundaciones, ¿eh? Estamos construyendo muchas veces en zonas inundables y en Vega Baja y tal, y con el caso de Huetortájar, sin irnos más lejos. De acuerdo que se han inundado todas las huertas y tal, pero también está afectando a las viviendas. La tierra reclama lo que es suyo. Aquí llueve poco, pero tenemos que tener en cuenta que de vez en cuando llueve, y a veces llueve más de la cuenta.
Entonces hay que construir con criterio y hay que hacer sobre todo una planificación del territorio que tenga en cuenta el riesgo de inundaciones, el riesgo de sismo y todos los tipos de riesgo que pueden afectar a una determinada localidad, porque claro, depende del emplazamiento de dicha localidad, el número de riesgos a los que puede verse sometida. Mercedes Feriche, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Mil gracias. Muchas gracias a vosotros por preguntarnos. Bueno, y sobre todo por buscar, como digo yo, a los expertos, ¿no? Y a los que realmente saben. Yo me quedé helada el otro día cuando me dijeron que nos la habíamos inventado. Claro, bueno, yo me incluyo por lo que me toca, ¿no? De lo comunicadora. Lo hemos leído. Claro, pero es increíble, ¿eh? Que de repente hagamos una asociación entre los seísmos y las lluvias. Pero que lo ha comprado mucha gente, que yo he visto muchos medios, lo hemos muchos escuchado. medios de comunicación publicando lo mismo. Claro, si tú estás allí en el terreno y te dicen es que está crujiendo la tierra, tú mismo como periodista estás allí y lo notas, pues haces esa inferencia bajo presión, bajo tensión y a lo mejor dices, oye, pues si están coincidiendo estas dos cosas, a lo mejor hay algún punto de... Pero ya hemos visto que no existe el hidrosismo. Y que no existe, además. El transporte ferroviario, Frank, vamos a hablar del transporte ferroviario. Evidentemente no atraviesa su mejor momento, todavía no se ha recuperado el AVE, la alta velocidad entre Madrid y Málaga, y las últimas noticias que hemos leído es que no lo hará antes de marzo. Leía que hoy o ayer se recuperaba entre Sevilla y Córdoba la alta velocidad, con esa parte en bus de Villanueva de Córdoba, creo que era. Y claro, en Málaga, con esa caída del talud en la línea C2 de cercanías, creo que era, pues nos dejan muy malas predicciones. Es que llevamos ya para un mes o para 3 semanas sin este servicio. Cualquiera que tenga familia, amigos, etcétera, que teletrabajen desde Málaga y tengan que ir puntualmente a Madrid o periódicamente a Madrid, está sufriendo esto y no tiene pinta de que llegue bueno, ya lo sabemos, hasta marzo lo tenemos muy claro, pero es una serie de catastróficas desdichas lo que está ocurriendo y el tren, que es lo más seguro, lo más rápido, etcétera, bueno, pues está pasando por un momento de grandes penas en este primer trimestre de 2026. Y a todo esto se suma hoy el primer día de los 3 de huelga, convocado por los maquinistas, que además están llamados a esa huelga todos los trabajadores del sector ferroviario. Para saber cómo se está viviendo a esta hora, saludamos a Javier Rendón, secretario de SEMAF en Málaga. Bienvenido. Javier, buenas tardes. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué consecuencias está teniendo la huelga a esta hora, este primer día de huelga? Bueno, ahora mismo están circulando los servicios mínimos con normalidad, así que por ahora todo normal. Porque ¿cuáles son las reivindicaciones, Javier, que hacéis? Nosotros lo que pedimos es una mayor inversión en la infraestructura porque desde el año 2023 en adelante, sobre todo en 2024, venimos reclamando una serie de problemas en la vía y los maquinistas solo lo que hacemos es reportes, pero no nos hacen caso. Y lo que pedimos es que se nos valore y se nos haga caso en lo que decimos. Unas reivindicaciones a las que se ha abierto el Ministerio de Transporte, con el que han estado reunidos además en los últimos días. Sí, correcto, ahora. Pero llevamos diciéndolo desde hace 1 año y medio. Bueno, pero por lo menos hay voluntad, ¿no? Parece, Javier, por parte del Ministerio de atender las demandas. Sé que están negociando ahora mismo y sí, esperemos que lleguen a un acuerdo. Bueno, porque al final entiendo que vosotros lo que queréis es mejorar la seguridad de todos, la vuestra principalmente, pero por supuesto la de los pasajeros también, Javier. Por supuesto. Todo el que vaya en el tren tiene que estar seguro y sobre todo también confortable, porque el tren sigue siendo seguro, pero lo que ha perdido sobre todo es confort. Ya se han visto algunos vídeos por la web, por las redes y se nota. Si no conseguís un acuerdo, Javier, yo no sé si después de estos 3 días os plantearíais de nuevo volver a las movilizaciones.
Bueno, no es algo que dependa de mí porque eso sale de mi ámbito, pero se entiende de que si no hay un acuerdo, la situación si es la misma, volveremos a convocar huelga. Entiendo que sí, pero no es... sale fuera de mi ámbito. Porque ¿cuántos maquinistas trabajan en Málaga, Javier? ¿Cuántos sois el colectivo aquí en la provincia? En Málaga somos un 80, sobre 80 maquinistas. Hay 50 en cercanías y 30 en AVE. De momento, Javier, vosotros tampoco tenéis más información sobre la recuperación de la alta velocidad que conecta Málaga con Madrid, entiendo. Las últimas noticias que tenemos de la recuperación total hasta el 28 de febrero, nada. Más o menos se cumple. Hablamos de 80 Quizás se pueda recuperar parte, pero total hasta el 28. de 80 maquinistas en cercanías y en AVE, aparte hay que incluir a los de las compañías privadas, entiendo, ¿no? Sí, esto es un acuerdo global para todas las compañías, no solo Renfe. Y esos reportes que venís trayendo desde 23, 24, ¿incluían, por ejemplo, la dificultad o el peligro de ese talud que ha caído con las lluvias, o eso ha sido sobrevenido? Eso nosotros no lo podemos valorar porque nosotros vamos por las vías, solo podemos ver lo que nos alcanza a la vista. Claro. Si hay por detrás del talud algo que está mal, no lo podemos ver. Bueno, pues seguiremos pendientes de las movilizaciones. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues pendientes, 28 de febrero ha dicho, ¿eh? Sí. Como mínimo. 28 de febrero es sábado. Que decíamos el 28 de febrero, que es el Día de Andalucía, día festivo además, el puente de Andalucía, desde luego, con la alta velocidad, pues no. Para viajar a la capital, aprovechar por la ejemplo. Semana Blanca para ir con los niños, tendremos que buscar avión o coche, que al final es lo que se quiere evitar. Pues sí. Fran Cristóforo, muchísimas gracias. Un placer siempre. Por haberme acompañado esta mañana. Nosotros seguimos, vamos a hablar de educación, lo vamos a hacer además después de la publicidad, pero saben que hasta ahora nos gusta acercarnos a la redacción de informativos para saber en qué asuntos están trabajando nuestros compañeros. María José Vidal, buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues como siempre, pendientes de vosotros y de algún otro asunto que es noticia y que va a formar parte de nuestros informativos de la tele y de la radio. Hoy nos estamos fijando en el día después de las borrascas. Están comenzando a llegar los cálculos de las pérdidas. Las lluvias han afectado a todos los sectores. Escucharemos al presidente de la Junta de Andalucía hacer un repaso por el sector turístico, también por el nudo de las comunicaciones afectadas. Juanma Moreno hacía referencia a las pérdidas del sector agrícola y ganadero y hemos hablado hoy con los agricultores y con los ganaderos de Málaga, que nos dicen que lo peor está en la zona de Antequera relacionada con el olivar, porque solo se había recogido el 40% del fruto y el 60% restante se ha perdido como consecuencia de las fuertes lluvias. Piden también ayudas y es uno de los asuntos al que vamos a atender. Hay otro, la Diputación de Málaga, que ha anunciado que va a destinar 15 millones de euros directos para colaborar con la reparación de las principales carreteras afectadas en la provincia de Málaga como consecuencia de estas fuertes lluvias. Ha dicho el presidente Francisco Salado que son aproximadamente 30, que en la actualidad hay 10 que están inhabilitadas prácticamente y otras en las que se va a tener que actuar con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y de las comunicaciones en estas vías, especialmente las zonas de Ronda y Antequera. Estas son las más afectadas en los que a desperfectos en las carreteras se refiere. Tendremos tiempo también de hacer balance turístico con el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, con Jacobo Florido, que ha subrayado que la ciudad ha cerrado 2025 marcando un nuevo récord turístico con 1.830.000 viajeros hoteleros que generaron cerca de 3.750.000 pernoctaciones. Hablaremos también de lo que han dejado en la ciudad y de cuál es el mercado protagonista de estos datos. Y desde primera hora de la mañana les estamos contando que el Ayuntamiento de Málaga ha publicado hoy la lista provisional de personas admitidas para participar en el sorteo de 253 viviendas protegidas de alquiler que se están construyendo en el sector universidad. La relación se puede consultar en la web del Instituto Municipal de la Vivienda y es otro de los asuntos destacados de esta mañana de lunes, en la que nos acaban de contar que ya a partir del 10 de febrero se van a poder comprar las entradas para el yacimiento arqueológico del Museo Carmen Thyssen de la capital, que abrirá
el próximo 3 de marzo. Pues asunto, muchísimas gracias María José Vidal, que les van a contar nuestros compañeros de informativos, ya saben, a las 2 y a las 6 de la tarde, y nuestros compañeros de la radio en el 97.4 de FM a partir de las 2 de la tarde. Nosotros vamos a publicidad, un minutito, pero volvemos. Una de la tarde, seguimos en directo, están viendo Málaga aquí ahora, somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga y como les adelantaba al principio del programa, hoy vamos a hablar de educación. El Día Internacional de la Educación se celebró el pasado 24 de enero, es una jornada que impulsa la Organización de Naciones Unidas para poner énfasis en la educación como derecho humano, bien público y responsabilidad colectiva. Con este motivo nosotros hemos reunido en esta mesa a una representación de las 3 columnas, podríamos decir, que conforman el sistema educativo: alumnos, docentes y padres. Tenemos con nosotros a Javier Borrego, estudiante de Ingeniería Telemática de la Universidad de Málaga y presidente de CEUMA, que es el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Tenemos también a Pilar Triguero, ella es portavoz de la Federación de AMPAs de Málaga. Pilar conoce además muy bien, desde hace muchos años, el sistema educativo, ¿no? Y lo maneja muy bien, Pilar. Bueno, lo manejo. Lo intentas manejo. por lo menos. Y tenemos a Lola Cabrinilla, ella es maestra cabrillana, maestra y escritora. Su vida como maestra ha sido además fuente de inspiración para su obra, que es La Maestra Gitana. Buenas tardes, muchas Bienvenida, gracias. buenas tardes. A ver, para empezar y para sentar las bases, ¿cómo está la educación a día de hoy? Javier, empieza tú. A ver, ¿qué piensas tú? Bueno, pues la educación al final estos días que está pasando por unos momentos bastante complicados. Estamos en unos momentos en los que la educación necesita unos cambios porque el mundo ha cambiado y entonces la sociedad también necesita cambiar con ello, y pasamos por unos momentos de financiación un poco peliagudos, digamos, unos momentos en los que parece ser que no se está respetando la educación como se debería hacer y no se está invirtiendo en ella como se debería. A ver, ¿qué os parece a vosotras? A ver, no es de ahora, corazón mío. La financiación de la educación siempre ha estado en el capítulo de gastos, no en el de inversiones. Mientras la educación se siga considerando en este país como un gasto, cuando te hablan los políticos que se llenan la boca de ver cuánto se han gastado en educación, cuánto ha invertido usted en educación. Educación tiene muchos problemas, la financiación es una de ellas, pero además los momentos sociales que nos tocan vivir. Estamos en un momento donde está habiendo un pasaje al pasado y a tiempos más oscuros, donde la educación no parece ser un derecho para todos los niños y las niñas, donde no hay igualdad de oportunidades, donde la inclusión se ha convertido en integración y de aquella manera sin medios. Vivimos un momento, bueno, como mínimo preocupante, pero preocupante porque además los lemas del Día Mundial de la Educación, según Naciones Unidas, son unos derechos que se están tambaleando en muchos países, entre ellos el nuestro. Es cierto que educación sale adelante, pero sale adelante por la buena voluntad de todas las partes. Por cierto, en esta tertulia faltaría la administración, pero como le vamos a dar de todas formas, pues ya que se den por aludidos. Porque es verdad, o sea, la sociedad educa y los niños y las niñas son el futuro de esa sociedad. Con lo cual, más inversión y menos pensar en gastos. ¿Cómo lo viven los profesores, Lola? Lo estamos viviendo regular. Eso es, yo creo que eso ya lo sabe la opinión pública, ¿no? Lo estamos viendo regular, yo creo, porque nuestros alumnos han cambiado demasiado y no hemos sido capaces de adaptarnos a ese cambio. Creo que tiene mucho que ver lo que dicen mis compañeros, ¿no? Al no tener financiación ha sido un punto pues, muy en nuestra contra. Ahora te encuentras con 25 alumnos, que son 25 realidades, y a las que no puedes darle salida, a las que no puedes darle solución, ni siquiera puedes darle respuesta. Entonces vivimos en un momento de frustración, el docente está frustrado y no encuentra salida. El docente está frustrado porque no tiene las herramientas, como tú bien dices, para dar respuesta a los alumnos. En este contexto también tenemos las nuevas tecnologías, que también hay que meter en la coctelera y ver también un poco cómo han incidido en el cambio también de los alumnos que tenemos ahora, que en muy poco tiempo, como decía Lola, y yo estoy ahí muy de acuerdo con ella, han cambiado mucho. Todo esto tiene solución.
Porque hemos visto en los últimos tiempos como, por ejemplo, se van a prohibir las redes sociales, lo anunció el presidente del Gobierno. Cosa que no es así, pero bueno. Hace pocos días y vimos también como los colegios en Málaga tomaban la decisión, muchos colegios en Málaga, de sacar los móviles de las aulas en el contexto de la normativa andaluza. ¿Tiene solución, Lola, desde tu punto de vista? Claro que ¿Qué haría falta? Pues creo que no son el demonio, ni las redes sociales, ni los móviles son el demonio, es el tiempo exagerado que dedicamos a ello, ¿no? Entonces yo creo que en el momento de que ese tiempo se controle, se haga de calidad y se acorte, dándole la oportunidad a otra estrategia y otras habilidades que tiene que desarrollar el niño, jugando, hablando, interaccionando, pues claro que va a solucionarse, estoy convencida de que sí, pero el cambio tiene que ser muy profundo, no es algo que decir quitamos las pantallas y ya está, no, porque van a estar presentes en su vida, van a seguir en la casa, en los hogares, eso es evidente y no podemos negar la realidad. Además, es que no se trata, bueno, yo me reía cuando has dicho, no, porque se van a prohibir, no, no es cierto. No es cierto. Una cosa es que tú pongas una normativa de acceso a redes sociales que la llevamos pidiendo sobre... Málaga además es la más activista que esto, a través de Adolescencia Libre de Móviles. Lo que se pide es que haya... Primero, unas normas por las cuales los niños y las niñas no estén expuestos a los peligros de las redes sociales fuera de la escuela. No estamos hablando de la escuela, pero por algún lado hay que empezar, ¿vale? Si te prohíben llevarlo a la escuela, si utilizas determinadas herramientas dentro de la escuela con normalidad, pero es que... Vivimos en una sociedad tan compleja que no solo es que está cambiando el alumnado, es que está cambiando la sociedad. Han cambiado los modelos de familia, no tenemos acompañamiento para determinadas situaciones y todo eso recae en la escuela. Pero efectivamente la escuela tiene que dar un paso adelante y para eso necesita medios. Si yo, a ver, yo soy la primera que uso las tecnologías, pero jamás se me ocurriría dejar que mis hijos en su momento o mi nieta hoy en día tengan una cuenta en una red social que además sabemos que nos trae problemas como el ciberbullying. O sea, es una realidad. Yo el otro día hablando con el fiscal de menores decía, a ver, es que es cierto, en nuestra época el acoso terminaba ahí, ahora continúa. Entonces, ¿a eso hay que ponerle coto? Pues claro. ¿Eso es prohibir? Pues no. Pero como los políticos se llenan la boca de grandes mensajes grandilocuentes, pues eso. Ahora... Gente como aquí, nuestro compañero, que está estudiando yo quiero en eso, escucharles claro. en esto de las redes sociales y, y del uso de los móviles. ¿Vosotros qué pensáis, Javier? Al final, prohibir las redes sociales es como prohibir el viento o prohibir salir a la calle. Tú no puedes prohibir una cosa como las redes sociales y el Internet, que es el mundo en el que vivimos. Lo que sí se puede intentar es gestionar, al igual que cuando sales a la calle, estar en entornos más seguros, estar en entornos en los que se pueda vivir y poder compaginarlo con la vida de los estudiantes y con la vida de las personas, pero desde luego que coincido con mi compañera de que simplemente prohibir es utópico, es como pegar un grito al sol, es completamente imposible. Al final las redes sociales e Internet y las inteligencias artificiales, que son las cosas que yo estudio, son cosas que es el futuro, no es un debate, no es una cosa que se pueda decidir, es lo que hay que hacer y lo que tanto el sistema educativo como la sociedad, que son dos cosas completamente ligadas, lo que tienen que hacer es adaptarse y para poder vivir en él, no intentar luchar en contra de la marea. ¿Y cómo se puede adaptar el sistema educativo a todas estas nuevas tecnologías? Especialmente a mí la convivencia del sistema educativo, no sé lo que pensará Lola, con la inteligencia artificial me interesa mucho, porque cada vez más, y es una realidad, los alumnos usan la inteligencia artificial para hacer los trabajos, para solucionar los deberes. ¿Cómo se puede compatibilizar una cosa con la otra? Eso es una cosa que hemos estado tratando además para la nueva normativa de evaluación de la Universidad de Málaga, desde el Consejo de Estudiantes. Y es complicado porque tienes que cambiar al final el modelo de evaluación totalmente, porque el modelo clásico de evaluación que se lleva haciendo desde el principio de la historia, de yo descargo un conocimiento en un estudiante y este estudiante me lo demuestra realizando un examen en papel. Ese sistema se ve totalmente roto por la inclusión. Claro. Entonces hay que pensar en otra metodología que permita evaluar al estudiante. Generalmente que se pueda demostrar haciendo las partes prácticas, la evaluación continua, que no sea un día el conocimiento, no, que tú me tengas que demostrar el conocimiento progresivamente. Todas estas maneras no solo saltan esta inclusión de la inteligencia artificial en el sistema de evaluación, sino que encima te permite reforzar con la inteligencia artificial la educación de los estudiantes. Claro, usarlo como herramienta, ¿no? Claro, una herramienta más. Al final es para lo que existe la inteligencia artificial, no es una persona ni es una inclusión, es una herramienta como puede ser un martillo o la energía nuclear.
Y hay que educar para utilizar esa herramienta. Claro. Yo creo que ahí es donde no estamos poniéndole las pilas, ¿no? Está evolucionando mucho la inteligencia artificial, pero nosotros no estamos educando a esos niños para que tengan esa herramienta, la controlen y la trabajen y la puedan utilizar de forma adecuada. Entonces yo creo que eso ahí es lo que falta, ¿no? Yo me he encontrado con niñas de 4 años en una clase que me han dicho, el carnaval es tal fecha porque me lo ha dicho IA. Entonces ya están utilizándola, ya es evidente, ¿no? Vamos a enseñarle a ese niño qué puede y qué no puede hacer, ¿no? ¿Y los profesores tienen ese conocimiento para enseñarle a los niños? Yo creo que la mayoría nos estamos poniendo las pilas con mucha... Yo creo que es uno de los gremios que más actualiza, ¿no? Y más tiene formación y más... Yo creo que allí no se nos puede, ¿no?, echar en cara nada porque continuamente estamos formándonos y creo que somos muy conscientes de la necesidad de esa formación y sí, que nos estamos formando. Sí, pero se nos cae una pata del sistema que son las familias. Al final se nos olvida que los niños pasan de 5 a 7 horas máximo dentro del sistema educativo, dependiendo de la etapa en la que estén. Claro. Pero el resto están en la casa o en otros entornos. Las familias no tienen herramientas. Cuando decidimos darle portátiles a todos los niños, bienvenidos sean, se les dio cursos de formación a los docentes. Y yo le decía a la consejera entonces, si os cae una pata del sistema, esos portátiles van a ir a las casas. En muchos casos, el modelo de familia no va a permitir que mientras el niño o la niña esté con ese ordenador haya alguien vigilante. No sabemos hasta dónde llegan los límites. La inteligencia artificial es una herramienta, pero herramienta que por desgracia se está haciendo famosa por todas las cosas malas que se pueden hacer con la inteligencia artificial. Claro, cuando un niño de 4 años te dice que la IA le ha dicho cuándo es el carnaval, imagínate que probablemente su familia ni siquiera sepa cuándo el niño le ha preguntado a la IA cuándo es la fecha del carnaval. Entonces, tenemos un problema. O nos vamos a la base, y la base es que educamos entre todos, pero los principales educadores somos las familias, o se nos cae el sistema. O sea, si cuando llegan a la universidad ya tienen un criterio formado, si los docentes están dejándose el pellejo en formarse, y luego no se nos va todo por el agujero de no hay vigilancia, no hay acompañamiento. A ver, si yo obligaba a los míos a que el ordenador se usa donde estamos todos, sí, no puedo estudiar, muy bien. Con conexión a internet donde estamos todos. Bueno, pues hoy en día les damos esto, pero además desde su más tierna infancia, y les decimos, ala, entretente. Entretente, ¿sabéis lo que nos está costando eso socialmente? En fin, muchísimas gracias a los tres, que me quedo ya sin tiempo. Tendremos que repetir la tertulia, porque se nos han quedado millones de temas relacionados con la educación. En cualquier caso, volveremos a hablar seguro de educación. Lola, Pilar, Javier, muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado esta mañana. Nosotros estamos llegando ya al final, pero saben que siempre, antes de despedirnos, nos gusta contarles algunas de las actividades culturales que van a tener lugar en la ciudad en nuestra agenda. Agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con la exposición Más que un grano de arena, Málaga y el arquitecto guerrero Strachan, que se puede visitar hasta el 1 de marzo en el Museo de Málaga. Con esta exposición les decimos hasta mañana, cuando volvemos a partir de las 11:30 para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias y hasta mañana.